Muy buenos días, amigos, amigas de Conciencia Planetaria. Nehuanotoca Temit, que en náhuatl quiere decir mi nombre es Flecha, Temitl, también Zipactli, Cocodrilo. Mi nombre es Gerardo Said, Cuaritonali. Buenos días, bienvenidos a este programa. Yo considero muy especial, dado que hoy está con nosotros Ome Shactonal, que es el ingeniero César Morlán, quien es pues amigo desde hace ya varios años, arqueoastrónomo, escritor, investigador, egresado del Instituto Politécnico Nacional de Comunicaciones y Electrónica, experto en acústica, por cierto. Es miembro de la Sociedad de Autores y Compositores, tiene un diplomado en tonal pogual y medicina tradicional por la Universidad de Chapingo. Es miembro fundador del grupo Cahuitl, editor del blog Reflexiones desde la Náhuatl, pero en los últimos años se ha dedicado a correlacionar, investigar las cuentas calendáricas, encontrando pues una gran cantidad de nuevos conceptos que nos hacen ver que más que ceremonias de carácter religioso o filosófico, son la remembranza de los mecanismos de los biorritmos estelares, las que rigieron el calendario de las fiestas y de las ceremonias en Anáhuac desde hace miles de años. Por ello, ha fundado el Calmeca Calendárico y la Nueva Calendárica, y es autor del libro Trecenas, Los ladrillos del tiempo, publicado en el 2020. Es expositor en el homenaje de Franz Tichy, que es una de las escuelas más importantes en antropología a nivel latinoamérico y México, el ENA, y es cofundador, como les comenté, de la Nueva Calendárica. Y bueno, hoy prepárense cafecitos, su té, su agüita de sabor, porque vamos a hablar de uno de los temas que tienen vertientes importantes para poder comprender la naturaleza de una ceremonia que yo diría es fundamento del sistema de la cosmovisión de los pueblos de la Náhuatl y también de los pueblos mayas, ya veremos, que es el fuego nuevo, Chumumpili, que su naturaleza surge a partir de reunir a lo largo de los años 13 atados por 4 fases, nos da 52, y si multiplicamos 52 por 10, nos da 520. Sin embargo, hace 502 años se celebró un gran fuego nuevo en Anáhuac antes de que esto se suspendiera, y por ello, pues todo lo que implica este año 2026 y 27, su importancia, porque dice la tradición y los estudiosos, a ver César, qué opine, qué propone, sería ya la remembranza para volver a relanzar este atado de 52, pero también de 104 y también de 520 desde estas épocas tan anteriores, que son el mecanismo de cómo las revoluciones de Venus, la Tierra y el Sol han sido tomadas muy en cuenta para el arte constructivo que se convierte en arqueoastronomía, y las fórmulas, las notaciones que se basaron en un número muy importante que es el tonal Powali, 260 días, que es el resultado de 13 por 20, y de cómo este modelo de acumular fragmentos de movimiento nos dan un tiempo constante y permanente que se aglutina. No es un tiempo lineal, es un tiempo cíclico. César, muy buenos días en Catlazucamati Miak por este conversatorio. Sabemos de la importancia que tiene esta celebración. Nosotros vamos a invitar, cuando estemos allá en Europa, en este encuentro de chamanismo, que llegan más de 700 invitados de diferentes lugares del mundo, y hablaremos de la importancia que tiene celebrar con las Pléyades, que por cierto es un factor importante estelar cada vez que se pone el sol sobre el cenit, que es otro marcador importante para los paralelos norte, y de esta manera tenerlo
en 2 frecuencias al año, en mayo de día, las playas están a cenit, y en noviembre a medianoche. Así que mucho que platicar hoy, escuchándote con atención sobre los temas que tú nos presentas. Y antes de ir al tema, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo van los eventos? ¿Cuál es el próximo encuentro de Calendárica? Y pues muy pendientes de todo este trabajo de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo, como siempre, muy agradecido por la amable invitación que siempre me haces para poder compartir el trabajo que hacemos en la nueva Calendárica. Y en especial, pues ahora que estamos ya en un año 1 conejo y que estamos pues, ya por cerca del 2 Acat, que sabemos que las fuentes antiguas nos dicen que justamente son los años en que se llevaba esta gran ceremonia, que es el atado de Fuego Nuevo, el tiempo en que los ciclos se reinician, ¿no? Entonces, como siempre, muy agradecido, querido Gerardo. Bien, pues mi primer comentario para que lo retroalimentes, que nos hables sobre la importancia de esta gran ceremonia que va siendo un ritmo tan especial que de repente se construye toda una ciudad para el cumplimiento de estos 520 años, que es el acumular 10 fragmentos de 52, pero no solamente eso, sino que a veces el decorado de todo un edificio, como por ejemplo en Xochicalco, en Malinalco, tiene que ver precisamente con esta gran celebración de Xumonpili. ¿Por qué era tan importante para los sabios el poder continuar y darle curso a este acumulado de los 52,520? Sí, mira, hay que comprender o entender, querido Gerardo, siempre de que estamos hablando de dos cosmovisiones distintas. Sí. Una es la occidental, que en donde ve que el tiempo es como si fuera una flecha Sí, que parte de un punto y al final no, se va al infinito. Y estamos hablando de una cosmovisión distinta, en donde estamos hablando de que la concepción es de alguna forma que se retorna, es, por así decirlo, cíclica. Y esto lo vemos en la naturaleza todo el tiempo, ¿no? El día sabemos que hay un amanecer, hay un atardecer, la noche y se regresa. Es una forma cíclica. Sabemos que el sol en su movimiento aparente va de un solsticio a otro, de un solsticio de invierno donde hace frío, llega a los equinoccios y después se va a lo que sería el solsticio de verano, donde está el calor. Siempre vemos esta oscilación natural entre algo cíclico. Entonces, los abuelos, siendo observadores de lo que significa la naturaleza, pues intuyeron o de alguna manera se dieron cuenta de que somos producto de los ciclos. Nuestra propia biología es producto de los ciclos, nuestra anatomía. Estamos adaptados a estos ciclos, ¿no? Entonces, ellos desarrollaron un calendario, o por así decirlo, porque realmente la palabra calendario queda muy corta. Yo le llamo un sistema cronoontológico porque esto tiene que ver con el ser, en donde está basado precisamente en nuestros ciclos. No está de alguna manera nada más pensando en una sola línea, que de alguna manera sí también se concebía de esa forma. Sabemos la cuenta maya, ¿no? En la que también era un punto cero y de ahí se había hacia adelante lo que se conoce como la cuenta larga. Pero esta ceremonia de lo que sería el atado de Fuego Nuevo se hacía cada 73 veces el Tonalpohualli, si lo tomamos como si fuera la medida el Tonalpohualli, y cada 52 Xihuitl, que sería exactamente de 365 tonali. Sí. Entonces, al llegar a esta cifra, que si uno multiplica 52 por 365 o 73 por 260, son exactamente 18,980 días. Imaginemos, querido Gerardo, que son dos engranes. Uno tienes un engrane de 365 dientes y un engrane de 260. Sí. En el momento los empiezan en una posición y empiezan a girar. Uno Sí. es más rápido porque solamente tiene 260 es más días. chico, sí. Ajá, y el otro tiene 365. ¿Cuándo van a volver a coincidir con la misma posición? Exactamente cuando han transcurrido el engrane pequeño ha dado 73 vueltas y el engrane grande ha dado 52. Entonces es cuando 72-52 es la correlación. 73 del 260 y 52 el de 365. Sí. Entonces, cuando esto se reinicia,
Cuando esta cuenta vuelve a caer en el mismo día que iniciaron, es cuando se hace esta gran celebración. No necesariamente es una celebración matemática. Recordemos que para la cosmovisión de los antiguos mesoamericanos, esto tenía que ser una cuestión que tenía que decidirse si era propicio o no era propicio el día para celebrarlo, o se tenía que esperar el día más propicio para celebrarlo. Sí, Estamos sí, hablando de que estamos viviendo, ellos creían vivir en un tiempo ontológico, no nada sí, más matemático, como que sí, ya se cumplió y entonces tenemos que celebrarlo. No, estamos hablando de una concepción totalmente distinta, querido Gerardo. sí. César, pero esto nos da varias respuestas bien interesantes en el sentido de que la regulación de los ciclos de las energías que circulan por el cielo, que no son dioses, sino son mecanismos de energía, no solo nos bioregulan, como tú ya lo comentaste, incluso la luna regula la menstruación, pero también estos ciclos, de alguna manera, eran observados con un portentoso modelo de lo que tú llamas estas cronodistancias. Y cuando se hacen las notaciones, las primeras que se reflejan tanto en las piedras como en los primeros códices más antiguos, los que se pudieron conservar, allí están registrados estos ritmos. Y para construir una ciudad son consultados estas métricas, pero también para hacer las ceremonias más importantes del año que nos relacionan con Venus, porque Venus unos días hasta el amanecer y otros días al atardecer. Y además, con el mecanismo de noche, que se ven muy bien el manto de estrellas de la Chukoat, que es la Vía Láctea, donde están colocados a medio cielo un grupo de estrellas que son triple, que es Orión, y justamente la estrella que tiene mayor magnitud, que es Sirio, estamos hablando de Tezcatlipoca y luego de Teanquistli, que es en donde se intercambia en las Pléyades la gran energía para poder encender y renovar esta energía con esta noción de que nosotros estamos integrados al mecanismo de la bóveda celeste, no estamos separados. Y esto cambia por completo la cosmovisión de la parte eurocentrista, antropocéntrica, para cambiar a una visión biocéntrica, cosmogónica. Es Tiene razón. increíble la enorme diferencia y de ahí que considero que es muy importante seguir estudiando estos mecanismos para irlos retomando y lo que esto implicaría tendría varios efectos de grandes beneficios, Morlán. Sí, en efecto. Y fíjate que el tiempo y la ciencia les ha dado la razón a los abuelos, porque la misma, ahora la física cuántica, Sí, y que ahora que ya está también ya utilizándose en lo que sería la computación cuántica, utilizan lo que sería pues este efecto de entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico nos habla exactamente de que si tienes dos partículas sí, subatómicas que de alguna manera estuvieron interactuando. Entonces, si tomas por ejemplo, un electrón y lo pones en el inicio del universo y al otro lo pones en el final del universo, y de repente le pones a una temperatura, le pones un encendedor, esto es hipotético, ¿no? Un encendedor y empieza a subir su temperatura, sí, automáticamente, como por magia, sí, el otro electrón que está exactamente al otro lado del universo también va a subir su temperatura. sí. No hay una relación en que salga, por ejemplo, información o un haz de luz que llegue y atraviese todo el universo para poder llegar. No, esta información es totalmente automática y esto nos habla, lo que bien acabas de decir, querido Gerardo, que es la parte de que todo está unido. Todo Está está interconectado, Está exactamente. interconectado, exactamente. Nos dicen los científicos que la teoría del Big Bang, ¿no? En la teoría del Big Bang se dice que toda la materia, todo el espacio, toda la gravedad, toda la energía estaba contenida en una singularidad, como ellos le llaman. Entonces significa que de alguna manera todo lo que existe en el universo estuvo unido en algún tiempo y estuvo de alguna manera interactuando, lo que significa que entonces una vez que llega esta explosión, este Big Bang, entonces todos estamos unidos en esta parte, porque alguna vez estuvimos tus átomos, los míos, los de los dinosaurios, los de Alpha Centauri, los del Sol, Sí, estuvieron sí, unidos en ese punto.
Entonces quiere decir que todo estamos interconectados y esto está muy, muy ad hoc con la parte de lo que sería entonces la cosmovisión de los pueblos de la náhuatl, ¿no? Esta parte de lo que Increíble. sería el que estamos todos unidos. Y eso es justo. Entonces, por esta razón podemos entonces adentrarnos en conocer más los mecanismos, porque esto nos va a permitir tener varios niveles, no solamente de comprensión, sino de interacción, para fomentar el encendido de otros niveles de conciencia de nosotros mismos. Sí, bueno, ahí estamos ya hablando de otra cuestión que tiene que ver con la física cuántica, que es la conciencia. Porque en lo que es la física newtoniana, la física de las bajas velocidades, pues no tenía que ver la conciencia. Era muy, muy fácil entender y hay ciertas reglas de cuestiones de física. Pero Sí. ya cuando los científicos se dieron cuenta de que la materia responde a cuando es más bien, cuando las partículas subatómicas responden a cuando están siendo observadas, entonces hay una cuestión ahí que es puede ser una nube de posibilidades y cuando ya una conciencia lo observa, entonces se materializa y es a lo que los físicos le llaman el colapso de la función de onda. ¿Qué hace que esa nube de posibilidades colapse? Justamente cuando está siendo observada por una conciencia. Y entonces eso cambia absolutamente todo, porque entonces ya incluye justamente al observador. Y eso es importante, querido Gerardo, también por algo. Recuerda que todos los ciclos que se utilizan en el calendario de Anáhuac, en el mecanismo cronontológico de Anáhuac, son ciclos sinódicos. ¿Qué significa eso? Que dependen del observador, porque no estamos hablando de ciclos astronómicos, sino dependen totalmente del observador. Un ciclo sinódico es cómo se ve el movimiento del planeta Venus, por ejemplo, de 584 días desde la Tierra, desde el observador. Y eso nos une, tú sabes muy bien cómo lo definió Albert Einstein, todo es relativo, depende mucho del observador. Entonces estamos hablando de un calendario muy avanzado desde sus propios cimientos, que ahora con el tiempo y el avance de la ciencia nos remite a que justamente están implícitos, están intrínsecos ya dentro de lo que sería el mecanismo, de lo que sería el mecanismo cronoontológico de Anáhuac. Sí, muy bien. Pues dicho esto, que son algunos conceptos que iremos platicando siempre, hablamos ya de la importancia del fuego nuevo y de lo que son los 13 atados por 4, 52, y de cómo están intervenidas estos grandes ciclos de los retornos. Tú tenías una presentación para hablarnos de los datos interesantes de esta fecha de 1508, 1504, cuando están ejercidos estas grandes ceremonias, y que si nosotros disminuimos a 2026 esta fecha, nos dan precisamente 502 años. Cuéntanos, Morlan. Exactamente, no sé si me permitas presentar algunas imágenes. Voy a hablar, generalmente la mayoría de los investigadores se basan en lo descrito por Sagún, en el que tenía que verse con el asunto de las Pléyades. Sí. Pero hay otras formas distintas, hay otras opciones que en mi opinión son mucho más certeras, sí, que hablan de varias fuentes y además nos vamos en la parte astronómica. Sí. Y nosotros hemos logrado correlacionar una fecha para lo que sería el último encendido de fuego nuevo en total soberanía, sí, antes del arribo de los hispanos. Esto habría ocurrido, como bien lo mencionan un par de fuentes, relacionado a un eclipse. Entonces es lo que quiero yo mostrarles. No sé si ya puedo compartir la pantalla, querido amigo. Adelante, le pones a tu escritorio. Ahí está ya. Y ahí está entrando. Bueno, entonces voy a hacer una presentación muy rápida. Si quieres hacer algún tipo de precisiones, con mucho gusto también las vamos escuchando. La propuesta que nosotros tenemos es de que este encendido del fuego nuevo, el último antes del arribo de los españoles, sí, habría ocurrido exactamente en la mañana, en el amanecer del 2 de enero de 1508,
y hay ciertas fuentes que pueden relacionarse entre ellas, en donde apuntan exactamente a que hubo un eclipse de sol exactamente para celebrar o conmemorar este atado de fuego nuevo. Pues entonces voy a presentar algunas pruebas. Aquí tenemos lo que sería el códice borbónico. Déjame saber si ven mi mouse. No sé si ven mi mouse, pero bueno. Está chiquito, pero le pedimos a Karina si puede hacer más grande la presentación. A lo mejor ya se notaría más cómo mueves el mouse para estar pendiente de tus notas. Adelante, Karina. Adelante. No importa, está bien. Aquí vemos que esta es una lámina muy conocida del códice borbónico, en donde vemos exactamente cómo están aquí todos los sacerdotes ataviados con todas sus insignias, en donde están de alguna manera encendiendo este fuego nuevo. Aquí vemos el fuego, y esto está dentro de lo que sería el Huizachtepetl. Aquí vemos justamente su glifo, de lo que sería este cerro donde se hacía lo que es ahora el Cerro de la Estrella. Pero quiero que notes algo, querido Gerardo. Vemos aquí a personas que de alguna manera tienen máscaras, unas máscaras que utilizaban de maguey, estas máscaras de maguey. Nos dicen las fuentes que estas máscaras eran utilizadas en dos ocasiones, cuando había eclipses y cuando era en la parte de lo del fuego nuevo. Nuestra cuestión aquí es que nosotros defendemos la idea de que están hablando de lo mismo, de que justamente ese día hubo un eclipse y el mismo día también se encendió el fuego nuevo. Por eso es que vemos a estas personas usando máscaras de maguey. Bueno, como la mayoría de las personas y de los investigadores relacionan al último año de encendido del fuego nuevo con el año 2 Acac, y lo ponen como por la autoridad de Sagún en noviembre de 1507. Pero déjame decirte que sí también hay un códice, hay códices en el que no lo relacionan a 1508. Aquí les he dejado la imagen. Sí. En donde vemos que sí es el año 2 Caña, aquí está el glifo de Caña, pero sí lo relacionan a 1508. Sí. Entonces aquí vemos el signo de lo que sería el encendido de fuego nuevo, sí. Y aquí dice Nican Mopilchihuitl, aquí se ataron los años de esta forma. Entonces sí hay un códice, digámoslo, ya no es nativo, pero sí ya hay de alguna manera esta información que sí la relaciona con 1508. Sí. También hay fuentes como Fray Diego Durán, en el que habla sobre esto, de este encendido de fuego nuevo que llamaban Toshimolpili. Lo voy a leer. El día del jubileo que ellos llaman Toshimolpili, los viejos que tenían a cargo de esto advirtieron a Moctezuma Xocoyotzin, como aquel año que era el jubileo de lo que estamos hablando. Y dice, fingían los viejos que el sol y la luna se habían de esconder por 4 días. Esto de alguna manera puede remitirnos a lo que serían entonces algún eclipse. O sea, no solamente lo vemos en el códice borbónico con las máscaras de maguey, sino también hay fuentes que remiten hacia un eco de que tenía que ver con el sol y la luna y cómo se escondían, que sabemos que eso nos puede remitir a lo que sería el eclipse. Pero la que finalmente nos da el dato certero es Tezosomoc, porque en uno de sus textos dice muy claramente, lo voy a leer: los viejos mexicanos dijeron al rey Moctezuma, a Xocoyotzin, que como viejos guardadores de los repertorios y acabamiento de los años llaman Toshimolpili, y ha de ser de 73 años. Ahí está el dato. Ahí está el dato. 73 son 73 por 260. Esto es muy nativo porque está relacionado al Tonalpohualli. Sí. Y aquí, Gerardo, es lo más importante. Y que tan solamente faltaban 4 días para que se oscureciese el sol, como ahora se dice, eclipse de sol y de luna, y que para ello se ha de ser lumbre nueva allá en el cerro del Huizachtecatl, desde el Huizachtecatl. Ahí está el dato, entonces, de que sí, en efecto, hay una forma. También hay otros cronistas, en este caso Tezosomoc en su Crónica Mexicana, en el capítulo 99, en donde nos habla de que esta ceremonia de Toshimolpili tenía una vinculación directa con el eclipse, y esto nos habla obviamente de que eran capaces de predecir cuándo sería el eclipse, porque le avisan a Moctezuma de que justamente faltaban 4 días para que se preparara, ¿no? Entonces, en base a esta en base a esta cita, pues es muy fácil. Afortunadamente, la ciencia moderna ya tiene muchas herramientas. Podemos regresar en el tiempo y ver en qué día
hubo un eclipse de sol exactamente entre 1507 y 1508. Exacto. Nos vamos a lo que serían los cánones de la NASA. Esto está directamente sacado de los cánones de la NASA en un sitio web y nos damos cuenta que el 2 de enero de 1508 efectivamente hubo un eclipse. Aquí vemos el 10 de julio de 1507, el 29 de mayo de 1508, pero aquí hay una condición, que tenía que ser visto desde la latitud exactamente de lo que sería el centro de México. Sí. Yo me fui a revisar justamente el sitio de web de la NASA y exactamente desde la Ciudad de México sí fue visto, se ocultó con una magnitud más o menos de un 31%, una magnitud de 0.422. Esto sí era observable, era un parcial, pero observable. Suficiente para ser observada, supongo que con espejos, digo, con filtros de obsidiana, sí, o este tipo de cosas que ellos podrían hacer, o porque ya lo tenían calculado. Simplemente observarlo a través del agua, el reflejo que ellos ponían en tinajas o en los espacios que ellos mismos labraban para ver este tipo de fenómenos. Pues las herramientas, yo me imagino que debe haber sido algún artefacto con obsidiana, algún espejos estos de obsidiana, en el que se podía de alguna manera observar esto, ¿no? Sí. Bueno, entonces con esto corroboramos, querido Gerardo, de que sí hubo un eclipse de sol visto desde el Valle de México el día 2 de enero de 1508. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ahí está el dato. Entonces vamos a ver, ¿hay fuentes que puedan ayudarnos a corroborar esto? Y afortunadamente sí las hay. Nosotros ya sabes que defendemos la correlación calendárica del doctor Alfonso Caso. Sí. Y la vinculamos con Nicholson, que entonces nosotros al utilizar este mecanismo de correlación, pues fuimos y revisamos a qué tonali correspondió y a qué veintena correspondió justamente ese 2 de enero de 1508 en que hubo un eclipse. Utilizando la correlación del doctor Caso, pues nos damos cuenta de que esto ocurrió, esto en azteccalendar.com, nos damos cuenta de que aquí está el día 2 de enero de 1508, fue un domingo, justamente habría caído en un tonali 8 Acat, lo que sería exactamente el 8 Caña. Sí. Y un dato muy importante, querido Gerardo, muy, muy importante. Uno que es final de veintena, que es el 20avo de Atemozli, y otro que es muy revelador. ¿Por qué? Porque por señor de la noche tenía nada más y nada menos que a Xiuhtecutli. Sí. Y esto era indispensable porque toda la ceremonia del fuego nuevo estaba dedicada especialmente a Xiuhtecutli. Entonces, el hecho de que el señor se fuera señor de la noche, justamente el 8 Caña, de alguna manera refuerza esta idea de que entonces, por eso es que se habría escogido ese 2 de enero de 1508. Y también en un año Omeacatl. Sí, claro, ya en el Xihuitl Omeacatl, como lo vemos de este lado, y en la trecena poderosísima de Tezcatlipoca, de lo que sería justamente la trecena de Uno Miquistli. Bueno, con esto, querido Gerardo, ya sabemos o tenemos la tesis, entonces, de que hubo un eclipse de sol, eso es innegable, eso es ciencia pura, hubo un eclipse de sol visto desde la latitud de la Ciudad de México, de los alrededores, el Valle de México, por así decirlo, y esto, según la correlación del doctor Caso, nos está hablando de que esto habría ocurrido en un tonali 8 Acat. Ahora, ¿hay alguna fuente que específicamente muestre o diga que la ceremonia del fuego nuevo ocurrió en un tonali 8 Acat? Sí la hay. Y eso está justamente en lo que son los anales de Cuautitlán. Aquí la voy a mostrar. Sí. Los anales de Cuautitlán dictan, en un día del signo 8 Acat se ataron los años. Ya entonces cayó el tizón, se encendió el fuego nuevo allá en Huixaxtlán. Y un poquito más adelante en el texto también hace referencia. En el propio año se eclipsó el sol. Entonces, aquí está el dato duro y el dato que amalgama todo. El dato astronómico, el dato que dice Tezosomoc, que había de ocultarse el sol,
y que justamente faltaban 4 días para que se hiciera el encendido de fuego nuevo, donde le están avistando a Moctezuma. Y vemos aquí justamente con los cánones de eclipses de la NASA, y finalmente el rompecabezas termina aquí uniéndose lo que sería entonces la prueba final de que sí hay una fuente. Yo me fui a la fuente directa, querido Gerardo, me fui a buscar exactamente en el texto de los Anales de Cuautitlán, donde decía exactamente, aquí lo podemos ver, aquí vemos un 8 Acatl, en el año 2 Acatl. Allí Entonces, están los registros originales, Morlán. exactamente, yo no me quedo con nada más con lo que publican, yo me voy directamente a los textos para poder encontrar exactamente esta prueba que de alguna manera entonces ya vemos que todas se apuntalan entre ellas para poder soportar lo que sería entonces esta correlación. Aquí vemos que entonces es una forma, como siempre, de validar la veracidad de la correlación del doctor Alfonso Caso, en donde sí se apuntala entonces que para el 2 de enero de 1508 ocurrió un eclipse, y hay fuentes en que nos dice que justamente en el tonali 8 Acatl, como lo vemos aquí, ocurrió ese eclipse de sol, y que se relaciona justamente con el encendido de fuego nuevo al final de la veintena de Atemozli, y que además era el señor de la noche, Xiuhtecutli, que era justamente quien se celebraba o a quien se rendía honores en esa ceremonia de fuego nuevo. Entonces, exacto. Mira, Morlán, fíjate qué dato tan interesante. Si nosotros tomamos nuestra calculadora, los amigos ahí en su celular lo pueden hacer en este momento, y ponen la cifra 2026 menos 1508, nos da 518 años. Lo que quiere decir que este año, el que sigue, y en el 2027, estaríamos completando los 520 años, y esto le da el fundamento de nuestro trabajo ceremonial, pero basado en los cálculos astronómicos de esta percepción y de la antigua cuenta. Esto me parece que es bien importante para que los que van a escuchar el video y que han encontrado una serie de inquietudes sobre cuál sería el mejor año para ir celebrando Fuego Nuevo, pues es precisamente lo que se ha venido haciendo desde el 2025, que fue el año pasado en noviembre, que encendimos la última trecena del Shimon Pili 52. Este año se encenderá el primer año de la nueva trecena. El siguiente sería el Omeacat, que en este caso sería el segundo carrizo, y el tercer carrizo ya lanza por completo el siguiente Shimon Pili de 52 años. Es decir, si a 2028, que ahorita lo voy a hacer, a primero 2028 le sumamos 52, nos da 2080. Yo sé que son cifras que se exponen para los que ya tenemos más de 60 años, u otros que no lo veremos, pero no importa, porque ese es justamente el tiempo espiral que se va enlazando cuando nosotros veníamos escuchando de los abuelos: revisen la cuenta, relancen. Eso nos decían. El mismo Hecateo Cuauhtémoc nos decía: revisen la cuenta, relancen, y por ello nos acompañó al mismo Cerro de la Estrella hace 18 años con la dualidad de la jefa Tonalmit, y allí estuvimos encendiendo juntos con diferentes grupos de diferentes, digamos, tradiciones. Allí estuvimos ese amanecer y llevamos ese fueguito hacia el Templo Mayor al amanecer. En aquel entonces, hace 18 años, no entendíamos la magnitud de ese movimiento que de alguna forma todos realizamos. Jesús Fabián, tú lo sabes, en ese año también, hace 18 años, estuvo convocando en la Huehuetlapalán, que es la antigua ruta olmeca, para reunir también a diferentes expresiones de nuestra cultura y tradición, Lolita Vargas, Antonio Velasco Piña y otros, para hacer la remembranza de volver a caminar con el fuego y llevarlo
a las escolleras hasta Minatitlán y Coatzacoalcos. Imagínate el que se enlazaran ese mismo año en el Cerro de la Estrella, en el río donde se dice que estuvo Zacatopiltzen-Quetzalcóatl, y ahí relanzar para que ya esto ya se convirtiera en un trabajo anual, porque ahí venían estos datos de que habría un tiempo en algunos años adelante donde todo esto se tenía que reunir. Hoy ya es del dominio público. Siempre hubo familias en Iztapalapa y en varios lugares de los valles centrales de varias regiones de Mexico-Anáhuac, los valles de Monte Albán, los valles de la zona de Chiapas, etcétera, donde sabían de esta importante tarea de la remembranza y observación. Entonces, pues a mí de alguna manera me entusiasma el que tomando la calculadora hacemos la resta, sumamos y ahí están los datos, Morlán. ¿Qué te parece? Muy bien, y coincido contigo de que estamos viviendo en este tiempo algo muy especial. Digo, basta comprender la televisión y darnos cuenta de que el mundo es totalmente convulso, en movimiento, como bien lo decíamos. Y esto porque, según nuestros cálculos y según eh, algún estudio que ya hemos terminado, es de que estamos justamente entre el fin del quinto sol y el nuevo sol que está todavía por nacer. Sabemos que la historia de los mexicanos, por sus pinturas, si no mal recuerdo esta fuente, nos habla de que justamente una vez que termina un sol hay 26 años de oscuridad, 2 veces 13, sí, y que estaría justamente después, a través del sacrificio, un sacrificio de los dioses, como nos lo cuenta también la leyenda de los soles, pues viene esta creación de lo que fue el quinto sol, y creemos que esto está también por pasar, por suceder, que estamos viviendo justamente para nosotros en la nueva calendárica. El fin del quinto sol llegó exactamente entre 1999 y el 2000. Entonces estaríamos hablando de que estos 26 años de oscuridad que nos habla las fuentes de transición está por concluir. Está por concluir, por eso es el 2026-2027, el año 1 conejo y el año 2 Acat. Entonces, por eso para nosotros es tan importante, y lo vemos en el mundo. Nunca se había visto estas tribulaciones tan complejas, estas guerras híbridas como existen ahora. Entonces vemos que exactamente estamos en espera de ese nuevo sol, nuevo amanecer, nuevo reinicio de ese tiempo. Dejaré planteada una pregunta que nos está haciendo Carlos Yauteot Nahualtex, el cual le agradecemos, Qualitonali, en relación a cómo podríamos manejar el nacimiento de un nuevo sol. Y es tan amplio, tan complejo, que yo te invitaría, César, ahora que regrese de nuestro peregrinaje en Europa, que iniciamos ya el próximo fin de semana, para que revisáramos cuál concepto sería el mejor en términos de estar celebrando el nacimiento de una nueva cuenta de 5,200 o 520 o 676, que también es otra cifra interesante de las 12 también puede ser, o 1040. O 1040, o renovar la antigua cuenta que siempre está fragmentada en la sucesión de Fibonacci, que toma el fractal de 513. Entonces, si tomamos el número 6 como un sexto sol, esto se desfasaría del concepto antiguo, y lo mejor sería, lo dejo planteado, no es ninguna conclusión ni mucho menos, que debiésemos estar regenerando otra vez 5 soles de nuevo, para que no llamásemos un nuevo sol sexto, sino más bien el renovar la antigua cuenta de 5 soles que fue preparada, ya lo sabemos todos, desde Teotihuacán, el sol Ocelot, Hecat, Quiahuitl, Atl y Olin, que sería jaguar, viento, fuego, agua y movimiento, que es el que estamos agotando. Y sin duda, Morlán, sin duda, estos años son un parteaguas para toda la humanidad. Y justamente
El día de ayer estuvimos viendo cómo se ofrendó la vida en un edificio como es Zacualimo-Mostli de Teotihuacán, la pirámide lunar, con un personaje que traía cruzados los cables. En términos, ustedes son un sacrificio. Imagínate lo que está en su mente, cruzándose los cables y haciendo en su idea de que él estaba ejerciendo esta función de la ofrenda de vida y luego se quita la vida. Es decir, es completamente inusitado este comportamiento que se va en términos de que, claro, la Guardia Nacional actuó a tiempo y que esto hizo posible que no ultimara más personas y desafortunadamente, pues obviamente él tomó mucho en cuenta que fueran extranjeros los que ofrendaran, en términos de lo que esto implica y si rápido, a lo mejor antes de irnos del programa de hoy, tuvieras el dato de a qué día correlacionando esta cuenta corresponde el día de ayer. Pero bueno, independientemente de esto, todo lo que nos has dicho en tu página, en términos de las cronodistancias, por ejemplo, entre Donald Trump y el Papa Francisco, el Papa León XIV, en términos de cómo se están confrontando, pero también esta confrontación tan loca que tiene un líder que puede pronunciarse ante los medios de comunicación que va a destruir a una civilización. Esto ya merecería la enmienda para poderlo destituir simplemente por presentar este tipo de argumentos que no tienen ninguna validez por donde los busques. Él ya se lo ganó. Con esa frase estoy seguro que va a dimitir en los próximos meses. Pero bueno, mucho en el tintero. Aprovecho para saludar a Geraldine Patrick Encina, que es una gran estudiosa de la cuenta calendárica maya, Caltonac, precisamente del grupo en el cual tú participas. Carlos Yoteo, ya propusimos el revisar para un programa completo lo del quinto sol y cuánto sería una era solar, es su última pregunta. Morlán, tienes la palabra, nos quedarán 10 minutos para ir de alguna manera cerrando esta parte. Vamos a abrir más porque sí es muy importante el poder revisar estos conceptos. Tlazcamati, adelante. Ok, muchas gracias. Pues todavía tengo un par de láminas y ya como para ir cerrando, si me permiten compartirlas. Pues entonces la tesis que aquí se muestra justamente es lo de alguna manera voy a recordar lo que dije al principio de las máscaras de maguey, que sí, pues nos remiten justamente lo que sería el fuego nuevo, cuando se encendía el fuego nuevo y cuando había eclipses, ¿no? Aquí pongo algunas citas de estudios de cultura náhuatl, en donde no alcanzo a leerlas, pero bueno, ahí nos habla sobre lo que serían estas remembranzas. Finalmente, aquí les puedo enseñar rapidísimo con Stellarium cómo habrá sido ese eclipse del 2 de enero de 1508, esa recreación con estos programas de computación, y que como ya vimos, pues sí habría sido visto desde el Valle de México, ¿no? Fíjate, querido Gerardo, aquí les he puesto algo bien interesante, porque haciendo secuencias basadas en lo que serían conjunciones superiores e inferiores de Venus, de alguna manera sabemos que son 584 días, la mitad aritmética, no es que esto suceda en el cielo, sino la mitad aritmética la mitad son 292. 292 por 2 son 584. Sí. Resulta, querido Gerardo, que en el año de 1518 ocurrió, un poco antes de la llegada de Cortés, justamente lo que sería el tránsito de Venus frente al Sol. Esto ocurrió en 1518 y 8 años después, también en 1526. Sí. Resulta, querido Gerardo, que de ese encendido de fuego nuevo del 2 de enero de 1508, si contamos 13 periodos de mitades de Venus, no 14, no 15, sino exactamente 13 por 292, llegamos al 25 de mayo de 1518. Entre el 25 y 26 de mayo ocurrió lo que sería este tránsito de Venus frente al Sol. Entonces, de alguna manera está cronodistanciado el fuego nuevo mexica, el último encendido de fuego nuevo mexica, justamente este eclipse del 2 de enero de 1508 estaría cronodistanciado a 13 veces la mitad de Venus hasta ese tránsito de Venus frente al Sol. Y 292 días después, como lo podemos ver acá,
llegamos al 13 de marzo de 1519. El 13 de marzo de 1519 es la primera vez bueno, es la batalla de Potonchán, es la primera vez que Cortés pisa el macizo continental, tiene su primera batalla, es el día que reclama para la corona, según Bernal Díaz del Castillo, reclama para la corona estas tierras al atravesar con su daga una ceiba ahí con los mayas chontales cuando tuvo su primera batalla. Y entonces vemos que del último encendido de Fuego Nuevo, 2 de enero de 1508, le sumamos 14 periodos de Venus y llegamos al día en que Cortés pisa este continente. Ya había llegado a lo que serían las islas, obviamente. Estaba en Cuba, ya había llegado a Cozumel, pero no había pisado el macizo continental. Entonces, ¿cómo podemos explicar que ocurrieran exactamente esos 14 ciclos de fuego, esos 14 ciclos de Venus, desde el último encendido en soberanía total de los mexicas hasta el día que Cortés pisa este continente? Entonces, esas son esas cronodistancias que nos vuelan la cabeza, yo ya no les llamo casualidades, obviamente yo ya he mostrado cientos de datos en donde vemos que este mecanismo funciona, el mecanismo cronontológico funciona, en donde hay un orden, hay un andamiaje por atrás de los hechos históricos, ya lo he presentado muchas veces. Entonces, esta es una forma en que podemos de alguna manera demostrarlo, querido Gerardo. Voy a mostrarte entonces aquí nada más para nosotros, quienes llevamos la correlación del doctor Alfonso Caso en su versión de Nicholson. Nosotros estamos proponiendo el encendido del Fuego Nuevo para el 2027, el 7 de septiembre, justamente, que es una fecha de alineación arqueoastronómica. Sabemos que hay familias como la familia 52, la panmesoamericana, está la 73, que tiene que ver con el dividir el año en 5 segmentos de 73 días, como se veía ya desde la venta, o como el mismo Templo Mayor de Tenochtitlan también está dividido para ir siguiendo los movimientos de Venus en segmentos de 73 días. La familia 65, que es los cosigos de allá de Monte Albán, y también pues lo que algunos defendemos como la familia 78, en donde esto coincide con el septiembre 7 del 2027 exactamente. Si te das cuenta, querido Gerardo, vuelven a ser las mismas condiciones. El Xihuitl sería el Omeacat, sería justamente el Tonali Ochoacat. Volvemos a ver a Xiuhtecutli como señor de la noche, recordando que justamente la ceremonia estaba en honor a él, y el final de la veintena de Atemozli, ya que se ha vivido el tiempo y puede ser contado. Entonces, querido Gerardo, para nosotros esa es nuestra propuesta, ya estamos preparándonos. Yo acabo de estar en Ciudad de México y ya tengo un acercamiento justamente con la alcaldía de allá de Iztapalapa para que nos faciliten las instalaciones del Museo del Fuego Nuevo, justamente para el 7 de septiembre del 2027. Y déjame decirte algo, querido Gerardo, algo que no se ha visto. Resulta que esos 18,980 días, que todos ya sabemos que son 73 veces 260 o 52 veces 365, hay algo que yo he venido demostrando que tiene que ver con la suma de Venus con la Tierra. Si nos damos cuenta, si sumamos 20 veces el ciclo de la Tierra y 20 veces el ciclo de Venus, ¿qué crees? Que nos da exactamente esos 18,980 días, y esto tiene que ver con las series de alternancia que yo he propuesto en la cronodistanciología, como bien sabes. Son series que se van alternando, 584-365, 584-365, y se van alternando de alguna forma como si fuera... 584 es Venus, 365 es el Sol. Exactamente, son ciclos. Son ciclos que se van. Ahí entendemos ese concepto de que nos decían, es que los pueblos mesoamericanos hablaban sobre ciclos. No quiere decir que se retorne a la misma vida o se cumplan los mismos hechos, no, sino que está basado en suma de ciclos. Es como si fuera, yo soy ingeniero, como si fuera análisis de Fourier. De hecho, todo lo que yo estoy haciendo en la cronodistanciología, estoy basándome en ciclos y análisis de Fourier para poder entender justamente lo que sería la propuesta que yo tengo sobre una función de onda respecto al tiempo. Entonces, querido Gerardo, pues bueno, eso es lo que yo tenía que mostrarles, y pues les doy muchísimas gracias pues por la atención. Fíjate que en el Museo del Fuego Nuevo, precisamente hace 18 años, hicimos un encuentro de calendárica. Para ese entonces, pues obviamente no te conocíamos, hace 18 años, ni tampoco
habían estos avances en términos, pero en aquel entonces ya la abuelita Tonalmit nos hablaba sobre la importancia de revisar en los códices cómo se estaban renovando la ciclología del Tonalpohualli. Eso nunca se nos va a olvidar. Y de alguna forma, cuando tú nos presentas esta nueva casuística de observar cómo se da el cumplimiento de los ciclos de observación, que como tú bien dices, son ciclos sinódicos, pues entonces encontramos una serie de eventos que van correlacionados del cumplimiento de las fechas. Esto lo has mostrado en varios análisis. Te ha valido precisamente el generar nueva calendárica, el presentarnos el libro y ahora estar observando esto para que este 2027 podamos también pues llevar a cabo una ceremonia, si se está llevando a cabo esta gran cuenta, que podamos coordinarla para que en esas fechas del 2027 podamos llevarla a cabo allí en el Huixastepetl. Ahí queda este ofrecimiento. Pero vienen dos preguntas que no las vamos a contestar hoy, pero para que nos armemos otro programa, o otros dos más, los que se necesiten en junio, con dos preguntas. ¿Qué ciclo sería el mejor celebrar en relación al ciclo solar venusino? En atados de 52,520, 1040, 5200. Por 4 sería ya la gran época del Sol, de la presión equinoccial, 25,920, y dejar este planteamiento ahí. Pero la otra pregunta, que esa también es bien interesante, y si nos va a dar tiempo en junio, ¿cuál sería el mejor momento para celebrar Fuego Nuevo independientemente de esta cronodistanciología? Porque siempre me has dicho, nosotros proponemos Pléyades porque es un mecanismo sideral que pues es lógico que ahí están en el cielo. Y si ya algunos informantes desde el siglo XVI estaban apuntando que las cabrillas, que así se les llamaba, era cuando se celebraba, aquí tenemos cómo empatar precisamente dos formas de conocer los ciclos, uno con Pléyades y otro con Venus. Y no necesariamente se tendrían que contraponer, sino se complementarían. Yo lo dejo ahí para seguir comprendiendo que cuando se convocan ceremonias, sean plenas con estos conceptos de los mecanismos estelares, que fue con los que se construyeron las ciudades, los trazos, etcétera, las alineaciones, los volúmenes, los paquetes de los cubos en cada fragmento de edificio, porque no son pirámides, son cubos cortados que precisamente cuando se hacen los volúmenes se van cumpliendo estos escalones que van en 52 fases, en 3 escalones, 52 escalones, para estar cumpliendo estas cronodistancias, como tú bien apuntas, 365, 584, que están conjugándose continuamente. ¿Te parece que podamos hacer más programas sobre estos planteamientos para ver cómo reflexionamos sobre ellos, Morlán? Ya sabes que yo siempre feliz de participar en tu muy visto programa, querido Gerardo. Bueno, dice Alondra Miranda, Pez, Rubí, Tuesday, te ama. Bueno, pues así quedó. A Carlos Yauteot, pues ahí está dejada la pregunta para programas posteriores. Decirles a los amigos que compartan estos programas, porque de esta manera encontramos una forma mucho más amplia de poder comprender la importancia que tienen el poder estudiar y celebrar estos grandes ciclos. Morlán, tus próximos eventos y dónde podemos hacer contacto contigo. Bueno, casi todo mi trabajo lo cuelgo en lo que sería mi muro de Facebook, que es Omesochitón Almoba. Ahí generalmente publico todo lo que son mis avances de los libros que estoy terminando por escribir. Que va a estar muy bueno, se va a llamar les voy a adelantar, te voy a dar la premisa, se va a llamar Cronodistanciología, Teoría y Antología de Casos, ¿no? Ahí estoy mostrando todo de alguna manera matemática, astronómica, análisis de Fourier, cuántica, muchas cosas respecto a lo que sería, y muchos casos de esto.
Y pues en todos mis videos, tengo casi 300 videos colgados en mi canal, César Morlán, ahí en YouTube. Doy clases sobre calendárica también, sobre arqueoastronomía. Entonces, pues ahí cualquier persona que quiera acercarse, pues ahí está toda mi trayectoria, desde toda mi evolución en la parte del entendimiento de este sistema cronontológico de la náhuatl. Increíble. Todavía manda saludos Gerardo Ingram. Salud, dice. Claro que sí. Brindamos por estos conceptos, tocayo, porque como sabemos, pues César Morlán con todos ustedes han hecho un gran trabajo de observación, de análisis y de propuesta. No es conclusión, simplemente ahí están las propuestas para que todos las estemos revisando y podamos entre todos comprender estos mecanismos, el solar venusino y el pleiadiano, que insisto, no necesariamente tendrían que chocar, sino complementarse con fechas importantes durante el año. César, pues como siempre un gusto. Antes de despedir este programa, nos quedan 3 minutitos. Yo quiero agradecerles a todos los que han hecho posible nuestro viaje allá al viejo continente, para lo cual pues quiero darle las gracias a Katimari del Calpulli Escuela de Vida, quien ha podido de alguna manera desarrollar diferentes grupos que se inspiren allá en Europa, en diferentes países, con los conceptos de la filosofía anahuaca, tolteca, mexica. Entonces ellos se reúnen para estudiar los conceptos, estudiar la cosmogonía, la danza, el canto, la cuenta calendárica, la filosofía, y gracias a eso, pues ellos nos van a recibir precisamente, ya lo hicieron el año pasado, hoy de nuevo nos vuelven a invitar y hacemos un recorrido que le hemos llamado el peregrinaje Fuego Sagrado Playa de Salcení. Desde el primer fin de semana hasta el 25, que estaremos en Suiza, Bélgica y España. Para fortalecer los gastos hemos organizado una rifa. En lugar de pedirles donativos que nos apoyen, mejor que pueden comprar boletos de una rifa de arte en apoyo gracias a la donación de Norman Bardavid, que nos ha otorgado este primer premio, que es precisamente una litografía de Salvador Dalí certificada. El segundo premio es un cuadro de Palazuelos en acrílico, y todo esto, si lo juntamos, tiene un valor de más de 40,000 pesos. Entonces, de aquí, ojalá el martes ustedes puedan simpatizar con este trabajo que Rose Sandoval J y un servidor llevamos al encuentro de chamanismo más importante de Europa, ya de este fin de semana al otro, 1 al 3 de mayo, donde serán escuchados estos mensajes por la plenaria, donde se reúnen más de 700 chamanes de diferentes lugares del mundo. Ahí llevamos este mensaje para que todos celebremos en estas 2 fechas pleiadianas durante el año en cualquier lugar del planeta, que es 17 de mayo la Danza por la Paz y 19 de noviembre Fuego Nuevo, Playa de Salcení durante estos años. Después regresará a Fuego Sagrado, pero que no nos dejemos la oportunidad de tener un pulso de interconexión planetario en estas 2 fechas, organizándonos muy bien. Ya se han logrado tener mapas para que la gente se registre, se inscriba y que pueda celebrar de manera conjunta con todos nosotros de manera simultánea, precisamente en cualquier parte del planeta donde se definan unirse a nosotros. Lo que tiene que hacer, si quiere participar en la rifa, pues pónganos un WhatsApp para que le enviemos el número de cuenta. Usted compra su boleto, nos dice cuál es, y la rifa será el domingo 17 de mayo, cuando nosotros ya estamos convocando en la Danza por la Paz a nivel planetario. Hoy es muy importante que comprendamos, como lo decía César Morlán, que unir nuestros esfuerzos de manera sincrónica en todo el planeta en estas fechas pleiadianas resulta muy importante para mover la energía de aquellos que toman las decisiones para mejorar las condiciones de resolver nuestros conflictos que nos están llevando a una confrontación
que parece que se escala, pero si nosotros seguimos trabajando fuerte, junto con miles de personas que nos estamos sumando a este proyecto, que se sincroniza con estos ciclos, como ya Morlán nos comentó, esta cronodistanciología, esta ontología de las cronodistancias, pues sabremos que estamos muy bien correlacionados para potencializar esta energía. 17 de mayo, Pléyades al cenit, mediodía. 19 de noviembre, Pléyades al cenit a medianoche. Francisco Zuriaga, dice Carlos, dice Francisco, saludos maestro César Morlán, desde Santa Bárbara, Tlacatecpan, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Francisco Zuriaga, ahí está entregado el mensaje. Carlos Yauteo, Nahualtex, gracias maestros por compartir, gracias a ti, Carlos Yauteo, por estar con nosotros. ¿Con qué te despides, Morlán? Pues como siempre, querido amigo, agradeciéndote la oportunidad del foro, agradeciéndote la oportunidad de que me dejes compartir mi trabajo, como siempre, muy contento, muchos años de peregrinaje juntos. Así es que, bueno, pues te mando un gran abrazo y espero verte pronto. Un saludo desde acá, desde Tijuana, donde empieza la patria. Qué gusto, como siempre, conversar contigo. Hagamos fechas en junio para seguirle dando vueltas y estos dos planteamientos. ¿Cuándo sería el mejor momento para celebrar Fuego Nuevo? Como dice Carlos Yauteo, ¿cómo poder comprender estos ciclos y cómo celebrarlos? ¿En realidad estamos empujando un nuevo sol de estas 5 fases o es un sexto sol? Así que quedan estos planteamientos. Gracias, en verdad, César Tlaxcamatimiac, por la cronodistanciología, esta ontología que ya hemos comprendido que es el ser cósmico que se expresa en la naturaleza y en el ser humano, del cual formamos parte. No hay manera de que nos separemos, y aquí viene una distancia entre el antropocentrismo, que son ideas humanas, y el biocentrismo cósmico, que está bioregulado por los biorritmos de los planetas, del cual el Sol es su centro. Así que bueno, a todos ustedes, amigos, en Tlazocamati, Miak, Morlán, nos vemos en junio y no se pierdan el programa de mañana. Estará Emilio Fiel, un gran líder en Europa que ha transmitido precisamente la enseñanza nahuaca y un concepto pues de filosofía de síntesis que le llama Cris Gaia. No se lo pierdan el punto de las 10 de la mañana con Rosa Sandoval Jay en vivo y pásesela bien donde quiera que usted esté. Ya está otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria. Qualitonali, muy buenos días. Hasta el próximo encuentro.